Dicen que el destino no avisa cuando va a cambiar tu vida para siempre. A veces llega en silencio, como la nieve que cae sobre las montañas. Otras veces llega tocando tu puerta en la noche más fría del invierno. Ethan Walker había aprendido a vivir solo. Después de perder a su esposa y a su pequeña hija en aquella fiebre que arrasó el valle hace 5 años, su corazón se había convertido en piedra. Construyó una cabaña en lo alto de las montañas, lejos del pueblo, lejos de las miradas de lástima, lejos de todo lo que le recordara lo que había perdido. Su vida era simple. Cuidaba sus caballos, cortaba leña, cazaba lo necesario para sobrevivir. Los días pasaban iguales, uno tras otro, como las páginas en blanco de un libro que nadie quiere leer. Y Ethan estaba convencido de que así terminarían sus días, en esa soledad que había elegido como compañera. Pero esa noche de diciembre, todo cambiaría. No olviden suscribirse si aún no lo han hecho. Y escriban en los comentarios desde qué país nos están viendo. Eso nos hace muy felices y nos motiva a seguir contando estas historias. La tormenta había comenzado al atardecer. Ethan conocía bien estas montañas y sabía que esta no sería una nevada cualquiera. El viento aullaba como lobos hambrientos. La nieve caía tan espesa que no podía ver más allá de su propia mano extendida. Había asegurado los caballos en el establo, había traído suficiente leña, y ahora solo quedaba esperar junto al fuego. El reloj de pared marcaba casi la medianoche cuando escuchó algo que lo hizo ponerse de pie de golpe. Un golpe en la puerta, débil, apenas audible entre el rugido del viento, pero definitivamente real. Ethan tomó su lámpara y caminó hacia la puerta. ¿Quién podría estar afuera en una noche así? El pueblo más cercano estaba a 3 horas a caballo, y en esta tormenta, ningún hombre cuerdo se aventuraría en las montañas. Abrió la puerta, y el viento helado le golpeó el rostro como 1000 agujas. Pero lo que vio frente a él lo dejó sin aliento. Una mujer apache, envuelta en pieles gastadas, con el rostro casi azul por el frío. En sus brazos, apretado contra su pecho, llevaba a un niño pequeño. La mujer levantó la mirada hacia Ethan, y en sus ojos oscuros, él vio algo que reconoció de inmediato. La determinación de una madre dispuesta a todo por su hijo. Ella intentó decir algo, pero sus labios congelados no pudieron formar las palabras. Sus rodillas cedieron y comenzó a caer. Ethan reaccionó por instinto. Dejó caer la lámpara y atrapó a la mujer antes de que golpeara el suelo. El niño en sus brazos ni siquiera lloraba, solo temblaba en silencio. Ethan los arrastró a ambos dentro de la cabaña y cerró la puerta contra la furia de la tormenta. Los recuerdos de aquella época oscura regresaron como fantasmas. Su esposa, ardiendo en fiebre, su hija, tan pequeña, tan frágil. No había podido salvarlas entonces. Pero esta vez sería diferente. Esta vez no se rendiría. Trabajó sin descanso. Colocó a la mujer y al niño cerca del fuego. Les quitó las ropas mojadas y los envolvió en mantas de lana. Calentó agua. Preparó un caldo con lo que tenía. Durante horas, mantuvo el fuego vivo. Frotó sus manos y pies para restaurar la circulación. Les dio pequeños sorbos de caldo caliente cuando podían tragar. El amanecer llegó gris y silencioso. La tormenta había pasado, dejando un manto blanco que cubría todo hasta donde alcanzaba la vista. Ethan, exhausto, se había quedado dormido en la silla junto a la cama. Un pequeño sonido lo despertó. Abrió los ojos y se encontró con la mirada del niño, que lo observaba con curiosidad desde debajo de las mantas. Tenía tal vez 4 o 5 años, con grandes ojos negros y cabello oscuro como la noche. Luego, una voz suave, apenas un susurro, llegó desde la cama. «Gracias». Ethan giró la cabeza. La mujer había despertado. Su rostro había recuperado algo de color, y aunque claramente seguía débil, sus ojos brillaban con vida. «¿Cómo te llamas?», preguntó Ethan acercándose. «Jalona», respondió ella. «¿Y él?».
Es mi hijo. Ethan asintió lentamente. Tenía 1000 preguntas, pero sabía que no era el momento. Lo único que importaba ahora era que estaban vivos. Descansa, dijo simplemente. Aquí están seguros. Jalona lo miró largamente, como si estuviera buscando algo en su rostro. Finalmente, una pequeña sonrisa apareció en sus labios agrietados. El espíritu del viento me guió hasta tu puerta, murmuró antes de cerrar los ojos. Ahora sé por qué. Ethan se quedó inmóvil, sintiendo algo extraño en su pecho, algo que no había sentido en 5 largos años. Esperanza. Afuera, el sol comenzaba a asomarse entre las nubes, haciendo brillar la nieve como un mar de diamantes. Y en esa pequeña cabaña en las montañas, 3 almas rotas habían encontrado refugio. Ninguno de ellos sabía aún que esa noche de tormenta era solo el comienzo, que el destino tenía planes mucho más grandes para ellos, y que a veces las mayores bendiciones llegan disfrazadas de desastres. La historia de Ethan y Jalona apenas comenzaba. Los días siguientes pasaron lentos como el deshielo de primavera. Jalona recuperaba fuerzas poco a poco, y con cada día que pasaba, Ethan descubría algo nuevo sobre esta misteriosa mujer que el destino había puesto en su camino. Su hijo se llamaba Liwanu, que en la lengua de su pueblo significaba el rugido del oso. Pero el niño era todo lo contrario a su nombre. Callado, observador, con esos grandes ojos negros que parecían ver más allá de las cosas. No hablaba mucho, pero cuando sonreía, toda la cabaña parecía iluminarse. Una mañana, mientras Ethan preparaba el desayuno, Jalona se sentó junto al fuego y comenzó a hablar, no porque él preguntara, sino porque necesitaba que alguien supiera su historia. Mi pueblo me desterró, dijo con voz tranquila sin rastro de amargura. Liwanu es hijo de un hombre blanco, un comerciante que llegó a nuestras tierras hace 6 años. Se llamaba Thomas, era bueno Ethan, tenía un corazón gentil. Ethan dejó lo que estaba haciendo y la escuchó en silencio. Nos amamos en secreto, continuó Jalona. Pero antes de que Liwanu naciera, Thomas enfermó. La fiebre se lo llevó en una semana. Nunca supo que sería padre. Sus ojos se humedecieron, pero no dejó caer ninguna lágrima. Era una mujer fuerte, forjada por el dolor y las dificultades. Cuando nació Liwanu, los ancianos de mi tribu vieron sus rasgos. Sabían que no era hijo de nuestra sangre pura. Me permitieron quedarme mientras mi madre vivía, por respeto a ella. Pero cuando ella partió al mundo de los espíritus hace 3 lunas, ya no hubo nadie que hablara por mí. ¿Te echaron en pleno invierno?, preguntó Ethan, sintiendo una chispa de rabia en su pecho. Me dieron la opción de quedarme, pero sin mi hijo. Dijeron que lo criarían como apache, que olvidaría su sangre mezclada. Pero yo jamás abandonaría a Liwanu. Así que caminé hacia donde el viento me llevara. Ethan entendía ese dolor. Entendía lo que significaba perderlo todo por amor. Había visto a su esposa luchar hasta el último aliento por su hija. El amor de una madre no conocía límites ni condiciones. Hiciste lo correcto, dijo finalmente. Aquí pueden quedarse el tiempo que necesiten. Jalona lo miró con sorpresa. En su experiencia, los hombres blancos no eran generosos con su gente. Había esperado que la echara en cuanto pudiera caminar. ¿Por qué?, preguntó ella. ¿Por qué nos ayudas? Ethan tardó un momento en responder. Caminó hacia la ventana y miró hacia afuera, donde la nieve cubría todo como un manto de silencio. Porque hace 5 años yo no pude salvar a mi familia. La fiebre se llevó a mi esposa Elizabeth y a mi hija pequeña, Sara. Tenía solo 3 años. Su voz se quebró ligeramente, pero continuó. Desde entonces, vivo solo en esta montaña. Pensé que era lo que merecía. Pensé que mi corazón había terminado de latir junto con ellas. Pero esa noche, cuando abrí la puerta y te vi ahí, sosteniendo a tu hijo, algo cambió. No sé explicarlo, Jalona. Solo sé que no podía dejarte morir. No esta vez. El silencio llenó la cabaña. Afuera,
Un pájaro cantó entre las ramas cubiertas de nieve. Liwanu, que había estado jugando en un rincón, se acercó a Ethan y le tomó la mano. El contacto de esos pequeños dedos tibios atravesó todas las defensas que Ethan había construido durante años. «Señor Ethan», dijo el niño con su vocecita suave, «¿me enseñas a montar caballo?» Ethan sintió un nudo en la garganta. Miró a Jalona, quien asintió con una pequeña sonrisa. «Claro que sí, muchacho», respondió Ethan. «Cuando la nieve baje un poco, te enseñaré». Las semanas pasaron, y la cabaña que había sido tumba de recuerdos tristes comenzó a transformarse. Jalona cocinaba con las pocas provisiones que había, pero de alguna manera todo sabía mejor. Enseñó a Ethan sobre las plantas medicinales que crecían incluso bajo la nieve, sobre cómo leer las señales de los animales, sobre los secretos que la tierra guardaba para quienes sabían escuchar. A cambio, Ethan le enseñaba palabras en inglés. Cada noche, junto al fuego, practicaban juntos. Liwanu aprendía más rápido que ambos, mezclando palabras de los dos idiomas con la naturalidad de los niños. Pero la paz no duraría para siempre. Una tarde, Ethan bajó al pueblo por provisiones. Era la primera vez que dejaba la cabaña desde aquella noche de tormenta. Necesitaban harina, sal, algunas herramientas, cosas simples. Lo que no esperaba era encontrar al pueblo entero hablando de él. «Escuché que tiene una india viviendo en su cabaña», susurró una mujer en la tienda general. «Con un niño mestizo», agregó otra. «Una vergüenza». Ethan apretó los puños pero no dijo nada. Compró lo que necesitaba y cargó su caballo en silencio. Pero antes de partir, el viejo Harrison, dueño de la tienda, lo detuvo. «Ethan, te conozco desde que eras niño. No me importa lo que hagas en tu montaña, pero ten cuidado. La gente del pueblo está inquieta. Hay quienes no ven con buenos ojos lo que están diciendo». «¿Y qué están diciendo exactamente?», preguntó Ethan con voz fría. «Que estás viviendo con una apache. Que eso no es natural. Ya sabes cómo es la gente, hijo. El miedo los hace decir cosas terribles». Ethan montó su caballo y miró al viejo Harrison desde arriba. «Esa mujer y su hijo estaban muriendo en mi puerta. ¿Qué querían que hiciera? ¿Dejarlos morir en la nieve?» No esperó respuesta. Cabalgó de regreso a la montaña con el corazón pesado. Sabía que los problemas apenas comenzaban. Pero también sabía algo más, algo que lo sorprendió a él mismo. No estaba dispuesto a abandonar a Jalona y Liwanu, sin importar lo que el pueblo dijera. Cuando llegó a la cabaña, encontró a Jalona enseñándole a Liwanu cómo hacer figuras con ramas secas. La imagen le recordó a Elizabeth y Sara, y por primera vez, el recuerdo no le causó dolor, solo una dulce nostalgia. «¿Todo bien en el pueblo?», preguntó Jalona, notando algo en su expresión. Ethan dudó un momento. No quería preocuparla, pero tampoco quería mentirle. «Nada que no pueda manejar», respondió. «Lo importante es que estamos juntos». Jalona sostuvo su mirada. En sus ojos, Ethan vio que ella entendía más de lo que él decía, pero no presionó. Solo asintió y continuó con su tarea. Esa noche, mientras la luna llena brillaba sobre la nieve, Ethan se quedó despierto pensando. Afuera había un mundo que no entendía lo que estaban haciendo en esa pequeña cabaña. Un mundo lleno de miedo y prejuicios. Pero adentro, junto al fuego, había algo más poderoso. Había esperanza. Había sanación. Y tal vez, solo tal vez, había amor comenzando a florecer entre las cenizas del pasado. El hermano de Jalona se llamaba Lobo Gris. Era un hombre alto, de hombros anchos y mirada penetrante como el águila que vigila desde las alturas. Detrás de él, 3 guerreros permanecían montados en sus caballos, observando la escena con expresiones impasibles. Jalona dio un paso adelante, colocándose entre su hermano y Ethan. «Lobo Gris», dijo en su lengua nativa, «ha pasado mucho tiempo». «Demasiado tiempo, hermana.
Madre se fue al mundo de los espíritus sin verte una última vez. Eso rompió su corazón. Las palabras golpearon a Jalona como piedras. Ella bajó la mirada por un momento, pero luego la levantó con determinación. Yo no elegí irme, fueron los ancianos quienes me desterraron. Los ancianos han reconsiderado, respondió Lobo Gris. Las cosas han cambiado en la tribu. Hay nuevos líderes, nuevas voces. Algunos creen que cometimos un error al echarte. Ethan no entendía las palabras, pero podía leer el lenguaje corporal. Había tensión, pero también algo más. Había historia familiar, dolor compartido, lazos que el tiempo no había podido romper completamente. Jalona tradujo rápidamente para Ethan, quien asintió, pero no se movió de su lugar. ¿Qué quieren exactamente?, preguntó él directamente a Lobo Gris. El guerrero apache miró a Ethan por primera vez, evaluándolo de pies a cabeza. Sus ojos se detuvieron en las manos del vaquero, manos de trabajo honesto, curtidas por el sol y el esfuerzo. Quiero que mi hermana y su hijo regresen con su pueblo, respondió Lobo Gris en un inglés sorprendentemente claro. Ella pertenece con los suyos. Ella puede decidir por sí misma dónde pertenece. Los dos hombres se miraron fijamente. El aire se sentía pesado, cargado de una tensión que podía cortarse con un cuchillo. Los guerreros en sus caballos se removieron inquietos. Fue Jalona quien rompió el silencio. Hermano, agradezco que hayas venido, pero necesito tiempo para pensar. Esta no es una decisión que pueda tomar en un instante. Lobo Gris frunció el ceño. ¿Qué hay que pensar? Tu sangre es apache. Tu hijo lleva sangre apache. Este no es tu mundo, Jalona. Nunca lo será. Este hombre nos salvó la vida, respondió ella con firmeza. Cuando la tormenta casi nos mata, cuando nadie más nos habría abierto su puerta, él lo hizo. Liguanu y yo estaríamos bajo la nieve si no fuera por Ethan. Lobo Gris guardó silencio por un largo momento. Miró hacia la cabaña, donde el pequeño Liguanu observaba todo desde la ventana con ojos asustados. Una noche, dijo finalmente. Te doy una noche para pensar. Acamparemos cerca del río. Mañana al amanecer vendré por tu respuesta. Sin esperar contestación, Lobo Gris montó su caballo y guió a sus hombres hacia el bosque. En minutos, habían desaparecido entre los árboles como sombras. Jalona soltó el aire que había estado conteniendo. Sus manos temblaban ligeramente. Ethan se acercó y, sin pensarlo, tomó esas manos entre las suyas. Todo va a estar bien, dijo suavemente. No lo sé, Ethan. Realmente, no lo sé. Entraron a la cabaña, donde Liguanu corrió a los brazos de su madre. El niño había sentido el peligro, aunque no entendiera completamente lo que sucedía. ¿Quiénes eran esos hombres, mamá? Uno de ellos es tu tío, mi pequeño, mi hermano mayor. ¿Por qué parecía enojado? Jalona acarició el cabello de su hijo con ternura infinita. No está enojado, Liguanu. Solo está preocupado. A veces, cuando las personas se preocupan mucho, parecen enojadas. La noche cayó sobre las montañas, pero nadie en la cabaña podía dormir. Jalona se sentó junto al fuego, con la mirada perdida en las llamas. Ethan preparó té caliente y se sentó a su lado, respetando su silencio. Fue ella quien habló primero. Cuando era niña, soñaba con ver el mundo más allá de las tierras de mi pueblo. Mi madre decía que yo tenía un espíritu inquieto, que buscaba puentes donde otros veían muros. ¿Y qué encontraste? Encontré dolor. Encontré rechazo. Pero también encontré a Thomas. Y aunque lo perdí demasiado pronto, me dio el regalo más grande de mi vida. Miró hacia donde Liguanu finalmente se había quedado dormido en la cama. Y ahora te encontré a ti, Ethan. O quizás el destino nos encontró a ambos. Ethan sintió su corazón latir con fuerza. Había llegado el momento de decir lo que había guardado durante meses. Jalona, estos meses contigo y Liguanu han sido los primeros en 5 años en que me he sentido vivo. Pensé que mi corazón
había muerto con Elizabeth y Sarah. Pero tú me demostraste que estaba equivocado. Ella lo miró con ojos brillantes. Ethan, déjame terminar, por favor. Sé que no soy apache. Sé que nuestros mundos son diferentes. Pero también sé lo que siento. Y lo que siento es que ustedes son mi familia ahora. No quiero que se vayan. No quiero despertar mañana y encontrar esta cabaña vacía otra vez. Las lágrimas corrían por las mejillas de Jalona, pero no eran lágrimas de tristeza. Yo también siento eso, susurró. Pero tengo miedo, Ethan. Miedo de lo que dirá la gente. Miedo de que mi hijo crezca sin conocer sus raíces. Miedo de tener que elegir entre mi pasado y mi futuro. Ethan tomó su rostro entre sus manos con delicadeza. ¿Y si no tuvieras que elegir? ¿Y si pudiéramos construir algo nuevo, algo que honre tu pasado y también abrace el futuro? ¿Cómo? No lo sé todavía, pero sé que juntos podemos encontrar la manera. Liguanu puede conocer su herencia apache y también aprender a vivir en este mundo. Puede ser un puente entre dos culturas, igual que su madre. Jalona cerró los ojos, dejando que las palabras de Ethan calaran hondo en su alma. Toda su vida había sido rechazada por no encajar completamente en ningún lugar. Demasiado curiosa para su tribu, demasiado apache para el mundo de los blancos. Pero aquí, en esta cabaña, con este hombre, se sentía completa por primera vez. Mi hermano no lo entenderá, dijo finalmente. Entonces, ayúdame a explicárselo. Mañana, cuando venga, hablaremos con él. Los tres juntos. Jalona abrió los ojos y vio en Ethan algo que nunca había visto en ningún otro hombre. Vio respeto, vio igualdad, vio amor verdadero, no posesivo ni condicional, sino libre como el viento de las montañas. Está bien, dijo. Mañana hablaremos con él. Pero pase lo que pase, quiero que sepas algo. ¿Qué? Te amo, Ethan Walker. Te amo como nunca pensé que volvería a amar. Ethan sonrió, la primera sonrisa completa que había cruzado su rostro en años. Y yo te amo a ti, Jalona, a ti y a Liguanu. Son mi familia ahora. Se abrazaron frente al fuego, sintiendo el calor del otro contra el frío de la incertidumbre. Afuera, las estrellas brillaban sobre las montañas, como testigos silenciosos de ese momento sagrado. Mañana traería desafíos, conversaciones difíciles, decisiones que cambiarían sus vidas para siempre. Pero esta noche, en esta pequeña cabaña perdida entre las montañas, dos almas solitarias habían encontrado su hogar en el otro. Dos corazones rotos habían comenzado a sanar juntos. Y eso, pensó Ethan mientras sostenía a Jalona entre sus brazos, era suficiente. Más que suficiente. Era todo. El amanecer llegó pintando el cielo de naranja y dorado. Ethan no había dormido en toda la noche, pero se sentía más despierto que nunca. Había pasado las horas observando a Jalona y Liguanu dormir, grabando cada detalle en su memoria, preparándose para lo que vendría. Preparó café y salió al porche a esperar. El aire fresco de la mañana olía a pino y tierra húmeda. Pronto, muy pronto, los jinetes aparecerían en el horizonte. Jalona salió poco después, envuelta en una manta. Se colocó junto a Ethan y juntos observaron el valle despertar. ¿Estás lista?, preguntó él. No, respondió ella con una pequeña sonrisa. Pero lo haré de todas formas. Liguanu apareció en la puerta, frotándose los ojos con sueño. ¿Ya llegó mi tío? Pronto, pequeño, dijo Jalona. Ven, desayuna algo antes de que llegue. Comieron en silencio, cada uno perdido en sus pensamientos. Ethan miraba al niño que se había convertido en su hijo del corazón, a la mujer que había devuelto luz a su vida. No importaba lo que pasara hoy, lucharía por ellos con cada palabra que tuviera. El sonido de cascos rompió la quietud de la mañana. Lobo Gris venía solo esta vez, sin sus guerreros. Eso era una buena señal, pensó Ethan. Significaba que quería hablar, no confrontar. El guerrero apache desmontó y caminó hacia la cabaña con pasos medidos.
Su rostro era imposible de leer. «Hermana», saludó. «Vaquero». «Lobo Gris», respondió Jalona. «Gracias por venir solo. Pensé mucho anoche. Las estrellas me ayudaron a ver con claridad». Se sentaron en el porche, los cuatro juntos. Liguanu se mantuvo cerca de su madre, pero miraba a su tío con curiosidad más que con miedo. «Antes de que digas nada», comenzó Jalona, «necesito que entiendas algo. Este hombre me salvó la vida. Salvó la vida de tu sobrino. Cuando todo el mundo nos cerró las puertas, él abrió la suya». Lobo Gris asintió lentamente. «Lo sé. Puedo ver que es un hombre honorable. Pero eso no cambia quiénes somos, Jalona. Nuestra sangre, nuestra historia, nuestros ancestros». «Tienes razón», intervino Ethan. «Nada cambia eso, y no queremos que cambie». Lobo Gris lo miró con sorpresa. «¿Qué quieres decir?» Ethan respiró profundo. Había pensado en estas palabras toda la noche. Liguanu merece conocer a su pueblo. Merece aprender sus tradiciones, sus historias, su lengua. Jalona también necesita esa conexión. Yo nunca les pediría que abandonen quienes son. Entonces, ¿qué propones, vaquero? Propongo un puente en lugar de un muro. Lobo Gris frunció el ceño, sin entender. Mi cabaña está a mediodía de camino de sus tierras, continuó Ethan. Jalona y Liguanu pueden visitarlos, pueden pasar temporadas con la tribu. Liguanu puede aprender de sus tíos y abuelos, pero también pueden tener un hogar aquí, conmigo. 2 mundos, no uno o el otro. El silencio se extendió por varios momentos. Lobo Gris miraba al horizonte, procesando las palabras. En mi tribu, dijo finalmente, hay una vieja historia. Habla de un río que se dividía en 2 corrientes. Una iba hacia el este, otra hacia el oeste. Los ancianos decían que era una maldición, que el río debía elegir un solo camino. Hizo una pausa y miró a Liguanu. Pero un día, un niño sabio dijo algo diferente. Dijo que el río no estaba dividido, sino que era lo suficientemente fuerte para alimentar 2 valles en lugar de uno. Desde entonces, esas 2 corrientes fueron consideradas una bendición. Jalona sintió las lágrimas acumularse en sus ojos. ¿Qué estás diciendo, hermano? Lobo Gris se puso de pie y caminó hacia Liguanu. Se arrodilló frente al niño y lo miró directamente a los ojos. Estoy diciendo que tal vez este niño es como ese río, fuerte suficiente para pertenecer a 2 mundos, para unir lo que otros consideran imposible de unir. Colocó su mano sobre la cabeza de Liguanu con ternura sorprendente. Eres mi sobrino. Llevas la sangre de nuestros ancestros. Pero también llevas otra sangre, y eso no te hace menos. Te hace más. Liguanu sonrió, mostrando sus dientes pequeños. ¿Entonces puedo visitar tu aldea, tío? Puedes hacer más que visitarla. Puedes conocer a tus primos, aprender a cazar como apache, escuchar las historias de los ancianos, y luego puedes regresar aquí, con tu madre y con Ethan. Lobo Gris se levantó y enfrentó a su hermana. No vine solo para llevarte de regreso, Jalona. Vine porque necesitaba ver con mis propios ojos que estabas bien. Ahora lo veo. Estás más que bien. Estás donde debes estar. Las lágrimas corrían libremente por el rostro de Jalona. Se lanzó a los brazos de su hermano, abrazándolo con la fuerza de años de separación. Gracias, hermano. Gracias por entender. Gracias a ti por perdonarme, por perdonarnos a todos. Cuando se separaron, Lobo Gris se volvió hacia Ethan y extendió su mano. Cuida a mi hermana, vaquero. Cuida a mi sobrino. Si alguna vez les fallas, vendré a buscarte. Ethan tomó su mano con firmeza. Nunca les fallaré. Tienes mi palabra. Lobo Gris asintió, satisfecho. Montó su caballo, y antes de partir, miró una última vez a su hermana. Vendré en la luna nueva con algunos miembros de la tribu. Queremos conocer mejor este lugar. Este hombre que eligió mi hermana. Quizás podamos construir ese puente del que hablaste.
Serán bienvenidos, respondió Ethan. Siempre. El guerrero apache sonrió por primera vez, una sonrisa que transformó su rostro severo y cabalgó hacia el horizonte. Las semanas siguientes trajeron cambios que nadie habría imaginado. Como prometió, Lobo Gris regresó con un pequeño grupo de su tribu. Al principio, hubo desconfianza, miradas cautelosas, silencios incómodos, pero poco a poco, compartiendo comidas, intercambiando historias, las barreras comenzaron a caer. Los ancianos de la tribu bendijeron la unión de Ethan y Jalona bajo las estrellas, mezclando tradiciones apaches con votos que Ethan recordaba de su propia infancia. Fue una ceremonia simple pero profunda, presenciada por dos mundos que aprendían a coexistir. El pueblo también comenzó a cambiar su actitud. Fue lento, difícil, con retrocesos frecuentes, pero cuando vieron a Ethan y Jalona trabajar juntos, criar a Liwanu con amor, contribuir a la comunidad sin pedir nada a cambio, algunos corazones se ablandaron. El verano llegó glorioso, pintando las montañas de verde intenso. Liwanu ahora hablaba 3 idiomas, mezclándolos con la alegría natural de un niño. Montaba a trueno como si hubiera nacido sobre un caballo, y conocía tanto las plantas medicinales de su madre como las técnicas de construcción de su padre adoptivo. Una tarde dorada, Ethan y Jalona se sentaron en el porche mientras Liwanu jugaba en el prado. ¿Recuerdas aquella noche de tormenta?, preguntó Jalona. Cada detalle, cada segundo. Pensé que moriríamos. Pensé que todo había terminado. Ethan la atrajo hacia sí, besando su frente. En cambio, todo estaba comenzando. El destino sabía lo que hacía. Jalona sonrió, esa sonrisa que iluminaba todo su rostro. El espíritu del viento me trajo hasta tu puerta, y yo estaré eternamente agradecido. Liwanu corrió hacia ellos, con las manos llenas de flores silvestres. Miren lo que encontré. Son para mamá y para papá. Era la primera vez que llamaba a Ethan papá. El vaquero sintió su corazón expandirse hasta casi no caber en su pecho. Son hermosas, hijo, dijo con voz ronca de emoción. Igual que nuestra familia. El sol se ponía sobre las montañas, bañando todo en luz dorada. 3 figuras permanecían juntas en el porche de una pequeña cabaña. Una familia forjada no por sangre, sino por amor. Un puente entre 2 mundos que muchos creían imposible de construir. Afuera, el viento soplaba suave entre los árboles, como susurrando secretos antiguos. Y si escuchabas con atención, podías oír la promesa que llevaba consigo. La promesa de que el amor verdadero no conoce fronteras, que la familia es quien eliges amar, y que a veces las bendiciones más grandes llegan disfrazadas de tormentas. Esta es la historia de Ethan y Jalona, una historia que comenzó con frío y terminó con calor, que comenzó con soledad y terminó con familia, que comenzó con desesperanza y terminó con amor. Y como todas las grandes historias del viejo oeste, esta también vivirá para siempre en el corazón de quienes la escuchen.